Queridos hermanos, ayer la lectura de la carta a los Hebreos, de la primera lectura, nos hablaba de la entrega radical de Jesús. Jesús, como nos recuerda hoy también la lectura de los Hebreos, es un sacerdote definitivo porque ofrece el culto no en un santuario hecho por manos humanas, sino que lo ofrece en el santuario del cielo, y porque no ofrece algo, sino que se ofrece a sí mismo. Cristo no da víctimas externas, y nosotros también tenemos que imitar ese único sacrificio al cual participamos en la misa, que, como comencé diciendo, nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica. Si ustedes leen el Catecismo de la Iglesia Católica en el tema de la Eucaristía, cuando leen los frutos de la Eucaristía, el primer fruto de la Eucaristía es que nos perdonan los pecados. Lógicamente los pecados veniales. Para los pecados mortales estamos obligados todos a pasar por la confesión, aún habiendo contrición, que internamente Dios entiende que esos pecados están perdonados, pero también Él quiere que pasemos por el ministerio de la Iglesia. Pero la Eucaristía nos perdona los pecados veniales, las imperfecciones, las distracciones, todas esas cosas que tenemos que tratar de prestar atención. Porque si bien es cierto, como nos dice la carta a los Hebreos, que de una vez por todas Dios remitió el pecado, nosotros seguimos siendo libres y podemos pecar. Por eso Pablo dice: completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo Jesús por el bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Y nosotros también tenemos que hacer eso en orden a la pena, que es la consecuencia del pecado, lo que remite la indulgencia. La culpa la remite la contrición con la confesión, y la pena tenemos en este año el tesoro de la indulgencia, con la cual también podemos sufragar eso que el Señor nos pone como medio de justicia y como consecuencia de la libertad. Y porque somos libres, tenemos que tratar de tener una relación madura con el Señor, podríamos decir una relación de familia, como decía el Evangelio de ayer: ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? Estas son mis hermanos y mi madre, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Tenemos que vivir libremente, y tenemos que también tener un culto en esta libertad y en esta certeza de que nosotros tenemos que ser, como también decía la carta a los Hebreos de ayer, obedientes como el Hijo. No quisiste sacrificios ni oblaciones, sino que me diste un cuerpo para hacer tu voluntad. Nosotros también hoy estamos haciendo la misa votiva de San José. San José en silencio hacía la voluntad. La Virgen: hágase en mí según tu palabra. El fiat, el ita pater de Jesús, el así Padre del Getsemaní. Todos los bautizados, al ser incorporados en Cristo, hemos de repetir en nosotros esto de: estoy aquí para hacer tu voluntad. Y entonces no ofrecer cosas solamente, sino ofrecernos a nosotros mismos. Muchas veces nuestro culto no es útil porque es un culto externo, es un culto foráneo. Entonces hacemos muchos rosarios, podemos ir a muchas misas, podemos hacer muchos viacrucis, pero si no nos ofrecemos nosotros no sirve para nada. Si no, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, que decimos en el Padre Nuestro. El verdadero culto, el verdadero sacrificio es precisamente ser como Jesús, víctima, ofrecernos realmente, no algo, sino a nosotros mismos. Y para que el sacrificio sea completo, tiene que cumplir el espectro completo de la moral, como lo plantea Jesús: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Entonces, ofrecernos a Dios y ofrecernos también adecuadamente al prójimo por amor a Dios. Y en esta clave que viene en este hilo conductor de la palabra de Dios, queremos también hacer una pequeña reflexión, como remarca la primera lectura, ¿no? El perdón de los pecados. Es importante, pero recordar que el perdón de los pecados tiene que tener una parte nuestra, es una realidad teántrica. Theos, Dios; aner, andros, en griego, hombre. Es una realidad divino-humana. No es magia. El milagro, es decir, es un hecho sobrenatural, pero no es un hecho mágico, en el sentido de que me ignora mi disposición.
El sacramento es una contribución de la fuerza de Dios que hace, digamos, prácticamente todo, y el hombre que colabora. Nosotros tenemos que colaborar con nuestra libertad. Padre, rezo el rosario todos los días, voy a misa todos los días. ¿Por qué estoy enfermo? Y porque estamos después del pecado original. Porque estás enfermo, porque envejeces, porque te vas a morir, básicamente. Entonces, si no entendemos esta dinámica de la libertad, estamos menos que en pañales todavía en el orden de la fe. Y si no sabemos trabajar sobre la libertad, no podemos saber trabajar sobre nuestra voluntad. Y si no podemos hacer nada con nuestra voluntad, no podemos participar en el ejercicio del sacerdocio de Jesús. Porque como resumía ayer la carta de los Hebreos, tú me has dado un cuerpo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Y como dice en otro lado de la carta a los Hebreos, Cristo aprendió la obediencia por el sufrimiento. No es que seamos masoquistas, es que la vida es así. Y por supuesto que tenemos que confiar en la ayuda de Dios, pero es una ayuda, es una colaboración, la ayuda de Dios que tenemos que aceptar. Y la ayuda de Dios viene, como nos dice el Evangelio de hoy, a través de la palabra, viene a través de los sacramentos, viene a través de la comunión de los santos, y viene a través de todas las veces que nos ayudamos también nosotros aceptando generosamente las pruebas, las contrariedades, las contradicciones que podemos tener en nuestra vida, es decir, en la sociedad, en nuestra casa y en la iglesia, porque es propio de la naturaleza humana y con ello nosotros también tenemos que contribuir a la transformación y a la santificación del mundo. Digo una cosita más sobre el Evangelio de hoy. El Evangelio, comenzamos esta sección de Marcos, que nos va a contar Jesús 5 parábolas y va a realizar 4 milagros. Comienza con esta parábola que tenemos, no hace falta que la explique yo, porque también en la redacción del Evangelio tenemos la explicación que da el mismo Jesús, pero también tiene un sentido original las palabras. Como nos recuerda Dei Verbum, Cristo revela, todo Él revela la palabra, es decir, cada palabra revela algo y también sus gestos, cuando duerme en la barca, cuando se enoja en el templo, cuando se acuerdan que va a curar un hombre y la gente empieza, ay, es sábado, la ley, y empieza con el centímetro legal, dice Jesús, les dirigió una mirada llena de indignación. Todo eso es revelación. Entonces, cada parte de la palabra es revelación. La primera parte, digamos, el sustrato más básico de esta parábola, que es el sembrador que sale a sembrar, parte de la semilla cae en distintos terrenos y da distinta proporción de fruto. Para resumir, en la época de Jesús y hasta casi entrada y pasada la Edad Media, en la antigüedad se sembraba tirando la semilla primero y después arando. Por lo tanto, se tiraba mucha semilla, con que dé un 10, un 15% de la semilla que se había tirado era suficiente, porque primero esparcía la semilla, después preparaba. Ahora no, nosotros modernamente, o no tan modernamente, pero ya desde hace muchos años, primero se prepara la tierra y después se pone la semilla. Pero en ese momento no. Por eso, en la época de Jesús, una cosecha exitosa era 10%, para poner un número. Y acá fíjense, cuanto menos da, dice uno el 30, uno el 60, uno el 100 por uno. Es decir, lo primero que nos dice Jesús es la eficacia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es eficaz. Como mínimo da 3 veces más de lo que nosotros podemos esperar o pensar. Por eso tenemos que confiar mucho en la palabra, pero con el pequeño secreto de nuestra colaboración. Usar bien la libertad. Tener una mente abierta al poder y a los milagros de Dios, pero no tener una mente supersticiosa. Hay un refrán popular que condensa, digamos así, lo esencial de lo que quiero decir. A Dios rogando y con el mazo dando. No quiero que me atropelle un auto, miro para los dos lados. No digo, ay, el Señor me va a cuidar y cruzo con los ojos cerrados. No hay que tentar a Dios. Lamentablemente muchas veces nuestro cristianismo actual tienta a Dios, porque es un cristianismo chirle, sin fundamento, sin oración, sin entrega, sin entender la obediencia y la escucha de la palabra de Dios, que es tan necesario para realizar lo que pedimos en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. Lo pedimos hoy con María, con nuestra Mater, lo pedimos con San José, el maestro de la obediencia.
tan obediente que en la Biblia no lo tenemos hablando nunca, lo tenemos escuchando, escuchando de tal forma que escucha a Dios hasta dormido. Ojalá que Él nos enseñe a acercarnos con esta actitud a su palabra.